7:46 de la mañana, ya yo me encuentro lista para iniciar la entrevista matutina, acompañada del diputado Juan Eduardo Romero, historiador y profesor universitario, también diputado de la Asamblea Nacional. Ya tan solo 2 días para que Venezuela acuda a lo que son los diversos centros de votación para así ejercer su participación y dar el respaldo en esta oportunidad. Estas 5 preguntas que ha estado planteando el Estado venezolano previo a lo que ha sido el referéndum consultivo, un planteamiento importante, una campaña pedagógica. También la han determinado quienes han participado en esta dinámica de campaña como una jornada intensa, llena de historia. Muy buenos días y feliz Navidad. Buenos días, agradecido por la invitación. Bueno, diputado, tan solo 2 días, ¿cómo va la dinámica? Hablaba usted y nos indicaba que ha sido una jornada bien intensa por el tema histórico que tiene esta campaña, a diferencia de otros procesos. Sí, yo te lo decía, agradecerte de nuevo la invitación, te lo decía la vez pasada que me invitaste también, que este es el 7º referéndum que los venezolanos vivimos, y es un referéndum completamente distinto, porque los 6 anteriores fueron referéndum más políticos e ideológicos. Aquí hay una coincidencia. El día martes nosotros tuvimos un acto magnífico con el gobernador del estado Zulia, con la presencia de la vicepresidenta, y en su discurso Manuel Rosales me hizo recordar una analogía histórica. Tú has dicho, es lo que yo soy profesor. En el año 1902, cuando alemanes, ingleses, franceses, norteamericanos, noruegos, italianos bloquearon las costas venezolanas, exigiéndole coactivamente, violentamente, un pago de una deuda muy crecida artificialmente a Cipriano Castro, el Mocho Hernández, que era el principal opositor del general Cipriano Castro, se le presentó y se le puso la orden para defender la patria. Y la intervención del gobernador Rosales, opositor sin lugar a duda, el día martes en un sitio muy emblemático de la ciudad de Maracaibo, como es el Teatro Baral, un teatro histórico de finales del siglo XIX, me hizo recordar eso, ¿no? Rosales indicaba en su intervención: seguimos manteniendo diferencias con el gobierno, pero si hay algo que nos une es la defensa de la patria. Y yo recordaba también otro sentido histórico. José de San Martín decía en algún momento, en plena guerra de independencia, en el proceso de lo que hoy es Argentina, Chile y Uruguay, decía: todo es lícito por la patria menos perderla. Y esto es importante, porque yo creo que va a tener un efecto en términos de concurrencia. Lo que vamos a ver el domingo va a ser quizás una de las concurrencias mayores para un escenario electoral que no tiene que ver con una decisión del sistema político venezolano. Es decir, no estamos eligiendo alcaldes, concejales, legisladores regionales, diputados, gobernadores o presidentes, sino que los venezolanos estamos movilizados, estamos concienciados sobre la importancia que tiene la defensa del territorio. Y esto es algo que nos une y que además es un gran augurio, ¿no? Porque creo que muestra que dentro de las divergencias que podemos tener, los venezolanos podemos coincidir sobre elementos primordiales que tienen que ver con la defensa del territorio. Nosotros tuvimos hace un par de días a Claudio Fermín, y yo le preguntaba acerca de que si la dinámica de lo que ha sido este llamado a la participación, a la integración, a ese reencuentro nuevamente entre los venezolanos por el referéndum Esequibo lograba ese consenso, y él me decía que colocaba el dedo en la llaga, porque sí se ha logrado, pero hay sectores de oposición o voceros de oposición que hasta aparecen con la bandera de 7 estrellas, con un desconocimiento total. ¿Qué es lo que puede ocurrir o por qué no se ha dejado esas diferencias, que es lo que se requiere en este instante? Mira, decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en un texto maravilloso que se llama Más allá del bien y el mal, que la miseria humana no tiene límites. Yo creo que es la mejor forma y la manera más decente y filosófica de explicar un comportamiento que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Porque aquí no se está discerniendo si los actores venezolanos, los que tenemos derecho al voto, estamos de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro o no. Aquí se está discerniendo cuál es el nivel de compromiso de los venezolanos en la defensa de su patria. Y creo que el espíritu de lo nacional, el sentido de la patria, el sentido de la matria que viene de los orígenes, es lo que une a toda la colectividad humana en cualquier territorio. Por lo tanto, aquellos que están en la matriz de llamar a la abstención, de llamar a votar en contra dentro de las 5 opciones, o sencillamente de no pronunciarse, están haciendo una acción contra la matria, que es la patria, y al mismo tiempo una acción que los va a convertir en unos sujetos ahistóricos. Es decir, esta es una oportunidad
única en donde los venezolanos van a tener la circunstancia de pronunciarse sobre un elemento de Estado del más alto nivel, alcance y significado y trascendencia histórica. Y de hecho, fíjate que nosotros estamos indicando, porque como además los cuadernos de votación son elementos de acto público, que esos cuadernos después, en vez de destruirse después de 60 días, como lo establece la ley, pasen a ser un documento histórico del Archivo General de la Nación, para que tus hijos y los míos en 40, 50 años digan, mi papá participó defendiendo el territorio de Venezuela. ¿Cuál es la lectura ante el mundo, ante Guyana, esta dinámica que ha atacado, por supuesto, el referéndum consultivo? De hecho, hoy se tiene previsto horas 10 de la mañana Venezuela que la Corte Internacional de Justicia también emita quizás su decisión, catalogando, por supuesto, otros voceros que han participado durante toda esta jornada, que nosotros como medios de comunicación hemos dado las oportunidades también para conocer los diversos puntos de vista en ese llamado que han coincidido de participar en la dinámica de que la Corte Internacional de Justicia no sería la más adecuada para que tome una decisión ante este escenario que por parte de Guyana pareciera estar atacando y retando en esta oportunidad al Estado venezolano. Mira, lo primero es que en otras ocasiones, no es la primera vez que un país hace un referéndum sobre un tema limítrofe. Te voy a poner solo 2 ejemplos de los 5 que como historiador y politólogo conozco. En el año 2004, en la población de Crimea, hoy parte del Estado ruso, hizo un referéndum para decidir si seguía siendo parte de Ucrania o se anexaba a Rusia. El Estado ucraniano en ese momento, algunos actores del Estado ucraniano introdujeron un recurso a la Corte Internacional de Justicia que no fue objeto de un pronunciamiento. En el año 2006, la República de Guatemala introdujo un recurso con respecto a la adhesión de Belice, que también, producto de una acción de Inglaterra, es un territorio que perteneciendo a Guatemala en la península de Yucatán, es de habla inglesa, por una cuestión colonial. Tampoco hubo un pronunciamiento de la Corte. ¿Qué quiero decir con esto? La Corte Internacional está para dirimir diferencias en términos de asuntos internacionales, comercio, delimitación de tierras, pero asuntos atinentes al ejercicio interno de soberanía no tiene ningún tipo de competencia. Por lo tanto, si la Corte Internacional de Justicia en el día de hoy hace algún pronunciamiento referido al intento de limitar la consulta de los venezolanos, estaría dando al traste con una tradición jurídica del derecho internacional público. Estaría cometiendo un exabrupto que lo que haría es 2 cosas. 1, demostrar los esfuerzos de injerencia interna en asuntos atinentes al Estado venezolano. Y 2, yo creo que sería contraproducente porque va a generar una oleada de indignación en los venezolanos que al final yo creo que va a terminar en una mayor concurrencia el día domingo. Porque va a ser la respuesta de los venezolanos en el sentido de que somos nosotros los que vamos a decidir cómo actuamos ante un asunto tan vital desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista de seguridad y defensa y desde el punto de vista de la identidad de los venezolanos. No una corte internacional que no tiene, insisto, ningún elemento jurídico para hacer un pronunciamiento que pretende coartar o pretenda limitar un ejercicio de soberanía que corresponde constitucionalmente a lo que establece la República Bolivariana de Venezuela. El silencio de la comunidad internacional lo denunciaba, de hecho, el gobernador del estado Zulia en su participación de la Unión Europea. Manuel Rosales destacaba pues que el silencio y lo denunciaba, lo calificaba como que ¿qué está ocurriendo? Que nadie tampoco fija posición hasta esta instancia y más por también la actitud que ha tenido Guyana, esos encuentros directamente con Estados Unidos. El vicepresidente de Guyana destacaba que tenía alianzas estratégicas y militares para poder responder. Están instando a un conflicto bélico. Mira, con Guyana, y eso era una de las razones, yo cuando yo he dado, si tú me preguntas a mí, he dado creo que 53 conferencias en esta campaña. Precisamente por mi condición de historiador y politólogo. Yo soy profesor de la Universidad del Zulia hace 32 años y hace 25 años creé la cátedra de geopolítica en la universidad. Sé de lo que estoy hablando. Es decir, no estoy hablando como un actor político que soy por mi condición de diputado. Estoy hablando desde la experiencia de un estudioso de la geopolítica venezolana. Correcto.
Y en esas más de 50 conferencias, algo que hemos visto es indudablemente el estímulo. Y una de las cosas que decía el gobernador, que yo lo señalaba en una de mis presentaciones, es que una decisión o este silencio de la Corte Internacional de Justicia, de los organismos internacionales, es muy preocupante. Porque hay una tradición jurídica de respetar los tratados. El Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966, el 5 de mayo fue sometido a consulta, estimada amiga, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobado mayoritariamente. Y eso transforma el acuerdo en un tratado internacional. Por lo tanto, si la Corte Internacional de Justicia en este asunto de convocatoria genera una injerencia, estaría en contra de la jurisprudencia que desde el año 1947, cuando fue creada la propia Corte, ha venido construyendo. Pero en segundo término, estaría echando por tierra todos los tratados al pronunciarse el año que viene sobre la cuestión. Y si pusiéramos un escenario tentativo en contra de la posición de Venezuela, estaría echando por tierra todos los tratados internacionales, para que la gente que nos escuche entienda lo que estamos diciendo. Eso significaría echar por tierra el tratado que hizo posible la creación del Estado de Israel en 1948. Eso significaría echar por tierra el tratado de paz que permitió la conciliación entre el gobierno francés y el gobierno de Indochina, hoy Vietnam, en 1954. Eso significaría echar por tierra el Acuerdo de París que firmó la paz entre Estados Unidos y Vietnam en la década del 70. Eso significaría echar por tierra los acuerdos de paz que permitieron la regularización democrática en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras y Guatemala. Eso significaría echar por tierra los acuerdos que permitieron la restitución de la democracia en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Yo quiero ver que la Corte Internacional de Justicia haga eso, y lo que significaría desde el punto de vista de una crisis en el sistema internacional y los mecanismos que tiene el sistema internacional de funcionamiento. Yo lo quisiera ver. Nos quedan 20 segundos. ¿Qué va a ocurrir después del 3? Bueno, yo jocosamente digo que después del 3 viene el 4, es lo primero. Pero después del 4 entonces viene un conjunto de adecuaciones, es decir, el Estado venezolano tiene que avanzar. Por ejemplo, tendríamos que avanzar en una modificación de la Constitución, porque la Constitución dice que el idioma oficial es el español y las lenguas indígenas. Ahí se habla inglés, hay que hacer una modificación. Hay que modificar la ley de división político-territorial, porque ya no serían 23 estados y un distrito capital, sino 24 estados y un distrito capital. Hay que modificar la ley orgánica de seguridad y defensa, porque ya no serían 7 zonas o regiones de defensa integral operativa, sino que yo creo que Guyana debe transformarse en una 8ª zona. Hay que modificar las leyes administrativas, porque ya no serían entonces 7 regiones administrativas, porque había que crear una región exclusivamente para Guyana. El tema del situado constitucional, la ley de división político-territorial, viene un conjunto de elementos. Hay que hacer una política de incentivo para la reocupación de ese territorio por parte de venezolanos. Eso es una política de impulso a la construcción de hospitales, escuelas, etcétera. Es decir, hay todo un andamiaje institucional, pero sobre todo que los venezolanos estemos conscientes que el territorio de Venezuela no es como nos han indicado en la escuela, de 916.000 kilómetros cuadrados, sino que sería más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio firme y 880.000 kilómetros de mar territorial. Muchísimas gracias, diputado, de verdad, por esta segunda oportunidad. Juan Romero, historiador y profesor universitario, estuvo acompañándonos, por supuesto, en esta oportunidad, agradeciendo a Perfecta Alegría, la agrupación que estuvo con nosotros en horas de la mañana, iniciando este 1 de diciembre con las mejores energías. Venezuela, feliz Navidad. Recibamos lo que es en esta oportunidad la Natividad del Señor, preparándonos, por supuesto, para celebrar en unión familiar. Recuerden la cita importante que tenemos todos los venezolanos este domingo 3 de diciembre a participar en el referéndum consultivo, y no se aparte, por supuesto, que vamos a estar nosotros en un operativo especial, una transmisión en conjunto con todos los medios de comunicación de nuestro país, por supuesto mostrándoles a todos el desarrollo de esta jornada que ha convocado el Estado venezolano y que por supuesto nos une profundamente como venezolanos. Feliz día.